¿Qué pasa cuando una prueba parece perfecta y aún así apunta al hombre equivocado? Hoy, el caso donde una huella dactilar confirmó algo que no era verdad. En 2004 ocurre el atentado de los trenes de Madrid, en 191 muertos y cerca de 1.5 heridos. En esa investigación, una huella en una bolsa de detonadores se convirtió en pieza clave, y esa huella llevó un nombre. Según ABC News, el FBI identificó a Brandon Mayfield como sospechoso y lo arrestó el 6 de mayo de 2004. Ann fue retenido 2 semanas como material witness. La policía española terminó vinculando la huella a un argelino y Mayfield fue liberado. Entonces, ¿cómo se llega a un error tan grande? Con una huella. 2 huellas pueden parecerse mucho. El problema aparece cuando el sistema convierte una conclusión probable en una certeza. Y aquí entra una palabra peligrosa: al 100%. Si ya tienes un sospechoso, interpretas lo ambiguo como confirmación. Si varios expertos dicen sí, la duda se vuelve socialmente difícil. En un caso masivo, el tiempo y la opinión pública empujan. Había señales externas que cuestionaban el match. Según un resumen del caso, la policía española advirtió al FBI el 13 de abril de 2004 que la huella no coincidía con Mayfield. Aún así, el arresto ocurrió semanas después. Cuando ignoras la revisión externa, el error deja de ser técnico y se vuelve sistémico. Este caso enseña 3 cosas. 1. Hay ninguna prueba es mágica, sin contexto. 2. Los sesgos no se notan desde dentro. 3. La verificación independiente salva vidas. Si tú fueras jurado o investigador, ¿qué necesitarías para aceptar una huella como prueba fuerte? ¿Y qué controles exigirías para evitar otro wrong match? El 11 de marzo de 2004, Madrid despertó con el estruendo del terror. 10 bombas explotaron casi simultáneamente en 4 trenes de cercanías durante la hora punta de la mañana. Fue el peor atentado terrorista en la historia de España, dejando 193 muertos y más de 2.000 heridos. El país y el mundo quedaron conmocionados. En medio del caos y el dolor, la presión sobre las fuerzas de seguridad era inmensa. Tenían que encontrar a los responsables. Y rápido. La investigación se convirtió en una carrera a contrarreloj, y cada pista, por pequeña que fuera, era crucial. Entre los escombros de uno de los trenes, los investigadores españoles encontraron una bolsa de plástico azul que contenía detonadores. En esa bolsa, una huella dactilar parcial se convirtió en la pieza central de la investigación. La Policía Nacional Española envió la huella a la Interpol, y desde allí llegó a las bases de datos de agencias de todo el mundo, incluyendo la del FBI en Estados Unidos. Para entender lo que sucedió después, debemos hablar de las huellas dactilares. Durante más de un siglo, se nos ha dicho que son una prueba infalible. La idea es que no hay 2 huellas iguales. Los expertos analizan lo que llaman minucias en las terminaciones de las crestas, las bifurcaciones y los puntos. Comparan estos detalles entre la huella de la escena del crimen y la de un sospechoso. Si encuentran suficientes puntos de coincidencia, declaran una identificación. Pero, ¿es realmente una ciencia exacta? A diferencia del ADN, no hay una base estadística sólida que demuestre la unicidad absoluta de cada huella. El análisis depende en gran medida de la interpretación humana. Y aquí es donde entra en juego el sesgo del examinador. Un analista puede verse influenciado por la información que ya conoce sobre un caso, llevándolo a ver similitudes donde no las hay. El 20 de marzo de 2004, el sistema automatizado del FBI, conocido como IAF, señaló una posible coincidencia. La huella de Madrid parecía corresponder a un hombre en Oregón, Estados Unidos. Su nombre era Brandon Mayfield. A primera vista, el perfil de Mayfield parecía encajar en un molde preocupante para las agencias de la era post-9/11.
Era un abogado de 37 años, exoficial del ejército estadounidense, casado y con hijos, viviendo una vida tranquila en un suburbio de Portland. Sin embargo, Mayfield se había convertido al Islam y su esposa era egipcia. Además, como abogado, había representado en un caso de custodia de menores a un hombre vinculado a un grupo terrorista, un hecho que, aunque parte de su deber profesional, levantó sospechas. Para el FBI, estas piezas parecían encajar en un rompecabezas de extremismo, convencidos de que tenían a su hombre, 3 examinadores de huellas del FBI, e incluso un experto independiente contratado por la defensa, confirmaron la coincidencia. Afirmaron haber encontrado más de 15 puntos de concordancia, un número más que suficiente para una identificación positiva en los tribunales. El FBI estaba seguro. El 6 de mayo de 2004, agentes federales irrumpieron en la casa de Mayfield. Lo arrestaron como testigo material y lo encerraron en secreto. Su vida se desmoronó. Pero mientras Mayfield estaba en una celda en Estados Unidos, a miles de kilómetros de distancia, en España, la historia era muy diferente. Los analistas de la Policía Nacional Española no estaban convencidos. Desde el principio, expresaron serias dudas sobre la identificación del FBI. La huella simplemente no encajaba del todo. Insistieron en que el FBI estaba equivocado y continuaron su propia investigación. El FBI, por su parte, desestimó las preocupaciones de sus homólogos españoles, convencidos de su superioridad tecnológica y pericial. La tensión entre las dos agencias crecía. El FBI presionaba, seguros de su hallazgo, mientras que España se negaba a aceptar una prueba que consideraban errónea. La perseverancia española dio sus frutos. El 19 de mayo, la policía española informó al FBI que habían encontrado una coincidencia perfecta y definitiva. La huella no pertenecía a Brandon Mayfield, sino a Aunan Daud, un ciudadano argelino con vínculos conocidos con grupos extremistas islámicos, y que había vivido cerca de donde se prepararon las bombas. La evidencia era irrefutable. Al día siguiente, el 20 de mayo, un juez federal ordenó la liberación inmediata de Brandon Mayfield. Había pasado 2 semanas en prisión, acusado de participar en un atentado terrorista masivo que ocurrió en otro continente. El sistema que se suponía infalible había fallado estrepitosamente. Las secuelas para Mayfield fueron profundas. El gobierno de Estados Unidos emitió una disculpa pública sin precedentes. El FBI tuvo que admitir su error monumental. Mayfield demandó al gobierno federal, llegando finalmente a un acuerdo por $2 millones. Pero el dinero no podía borrar el trauma, la humillación pública y la desconfianza sembrada en su comunidad y en su fe. Su vida y la de su familia cambió para siempre. El caso de Brandon Mayfield no fue solo un error, fue una llamada de atención para toda la comunidad forense mundial. Puso en tela de juicio la creencia ciega en la infalibilidad del análisis de huellas dactilares. El caso demostró de manera aterradora cómo el sesgo cognitivo, amplificado por la presión de una investigación de alto perfil y los prejuicios sobre la religión y el origen de una persona, puede llevar a conclusiones desastrosas. A raíz de este escándalo, se iniciaron debates y se propusieron reformas. Se exigió una mayor estandarización en los procedimientos, la implementación de análisis ciegos, donde el examinador no conozca los detalles del caso, y un reconocimiento de que el análisis de huellas es una ciencia interpretativa, no absoluta. El caso Mayfield nos recuerda una lección vital. La justicia no puede depender de una ciencia que se presume perfecta, sino de un sistema que reconoce y mitiga la falibilidad humana. Es un recordatorio de que detrás de cada huella, cada prueba y cada archivo hay una vida humana en juego.